Capítulo 37, llamado al hogar celestial. Ya había terminado este período de intercesión. Durante los años de la guerra, Dios había separado al instituto para interceder por el mundo, tal como años antes había encerrado al Señor Owell solo con él para interceder por un alma. Ahora que la guerra había terminado, fueron renovados los vínculos de comunión con el campo extranjero. El instituto siempre había estado firme en la comunión con todos los siervos fieles de Cristo en el mundo. A través de los años habían salido estudiantes a trabajar con varias organizaciones y han ayudado a muchas sociedades misioneras en las finanzas. Líderes y miembros de muchas misiones han estado como visitantes en el instituto, desde que este fue fundado. Dios le dijo a su siervo que nunca permitiera que un misionero visitara el lugar sin despedirlo con una ofrenda, aun cuando fuera lo último que les quedara. Ahora que el instituto estaba libre de la carga de oración por la guerra, el Señor empezó a poner sobre ellos otra vez las necesidades del campo misionero. La conferencia anual a toda criatura comenzó de nuevo en 1947, así como el adiestramiento de estudiantes para todos los campos. La carga especial que estaba en el corazón de R.S. Owell eran las finanzas para llevar el Evangelio a toda criatura. Dinero que sería gastado libremente en el sostén de los siervos de Dios en todo el mundo. Esta carga nunca lo abandonó hasta el domingo 15 de enero de 1950. En el culto de las 9 de esa noche, él leyó las canciones de Moisés y David, y dijo: «Todo en mí alaba a Dios porque el Espíritu Santo puede decir: he terminado la obra que me diste por hacer». Toda criatura oirá el Evangelio, las finanzas para la misión están seguras, y el rey regresará. Él tenía la seguridad de que Dios le daría las 100,000 libras que él invertiría luego en su obra, y reclamaría el cumplimiento de la comisión a toda criatura 100 por 1. El grupo que estaba en el instituto poco se dio cuenta que este era más que un culto victorioso de finanzas. Era el final de la guerra terrenal para el intercesor del Señor. Él, con el resto del instituto, tenía fe en su venida. En el espíritu de victoria sobre la muerte por medio de Cristo, estaba esperando el gran día del arrebato y el cumplimiento de Filipenses 3:21. Pero, después de lograr este lugar de intercesión final, aceptó la voluntad de Dios en plenitud de victoria. Al final del mes, estuvo cara a cara con su Salvador. El Dr. Simmons, quien estuvo con él hasta el final, nos da este relato. Más o menos 2 años antes de su llamada al hogar celestial, nuestro amado director tenía deseo de hacer una visita a los escenarios de su encuentro con el Espíritu Santo en Yandrindo, Gales. Unos pocos de nosotros tuvimos el privilegio de acompañarle. Su alma fue obviamente bendecida y reavivada mientras permanecimos fuera de la pequeña capilla, ahora fuera de uso, donde le fue revelado el Cristo glorificado. Luego nos llevó al sitio de la convención en la carpa y nos contó, una vez más, sobre cómo el Espíritu Santo vino a su encuentro allí en persona y le pidió su cuerpo. Mientras el director pensaba nuevamente en aquellas experiencias y en todo lo que el Espíritu Santo había hecho en él y por medio de él desde aquel entonces, fue visiblemente fortalecido en su creencia de que el Espíritu Santo no fallaría en el futuro para vencer todos los obstáculos y alcanzar a toda criatura con el Evangelio en esta generación. Poco después noté, mientras subíamos una colina, un espantoso color grisáceo que vino sobre él, y tuvimos que detenernos por un rato. Se hallaba en las angustias de un ataque al corazón. Desde ese día en adelante, solamente unos pocos de nosotros supimos cuánto debió de haber sufrido. Intentamos persuadirlo para que se tomara un descanso, pero le consumía tanto su pasión por el reino y las almas de los que perecen que nunca descuidó su interés por las reuniones de oración y otros asuntos de su rey. No tomaba ninguna medicina para aliviar su condición. Prefería dejar todas las cosas, como siempre, en las manos del Señor. Desde aquella noche de domingo en adelante, cuando tuvimos tal victoria en las finanzas, estuvimos conscientes de que el director sentía que su trabajo sobre la tierra había finalizado. Su ministerio principal siempre fue la intercesión. Con frecuencia me decía ahora que prefería ir al hogar celestial y a la gloria, y dejar lo demás a los Josués que Dios pudiera llamar. Su gozo personal por toda la eternidad sería que fue fiel en las manos de Dios al establecer la base. Así fue. El martes 7 de febrero, la señorita Margaret Wright, enfermera jefe del hospital del instituto, sintió una carga especial por él y fue a su habitación, después de la reunión nocturna, para ver si estaba bien. Lo encontró caminando de un lado a otro en su habitación. Estaba cantando algunos de los antiguos himnos galeses que su madre acostumbraba cantar acerca de la tierra que es más hermosa que el día. Uno de ellos, traducido, dice así: bello y atractivo es mi Salvador, el más hermoso de los hermosos es Él, Rey de Reyes. Lo aclamo alegremente,
aquí y eternamente. Su gran belleza ha cautivado mi alma por completo. Mira por encima de las nubes y de las sombras, mira, alma mía, la tierra de la luz donde la brisa es fragante por siempre, miríadas benditas gozan ahora su perfecta paz. Ahora, finalmente, un poderoso traslado estremece mi atribulado corazón, en la expectativa de poseer esta herencia divina. Benditos aquellos que buscan esta tierra de descanso. Sí, partimos, pero no para siempre. Gozosas esperanzas inflaman nuestros pechos. Quienes aman al Salvador, nunca conocen un adiós prolongado y final. Uniones benditas yacen tras este velo de separación. La noche siguiente, el 8 de febrero, al final del culto, él parecía transportado a la gloria, con todo el grupo en pie y cantando más allá del Jordán con mi bendito Jesús, el coro que él mismo escogió, pero que no había sido cantado en el instituto durante el pasado año. Su rostro fue descrito por algunos como recordándoles el de Esteban, el rostro de un ángel. Sacó su pañuelo y lo agitaba al cantar. Parecía estar saludando a su Salvador y a todos los santos que se habían ido antes. Este fue su último culto en la tierra. En un lapso de media hora fui llamado para verlo mientras yacía postrado en su cama y en medio de las angustias de un terrible ataque al corazón. Para sorpresa mía, estuvo de acuerdo en recibir algunos medicamentos. Este fue el primer presagio para mí, de que él en realidad no esperaba recuperarse, sino que hubiera preferido mantenerse solamente en su fe. Mientras yacía en una agonía que yo solo podía conjeturar porque nunca emitió ni siquiera una palabra con referencia a su propio sufrimiento, dijo, es el Señor. Es el Señor. Estoy en el centro de la voluntad de Dios. Todo se ha logrado. Es el Señor. Durante los 4 días siguientes, antes de pasar al hogar celestial, cuando estaba consciente era para musitar el nombre de algún misionero, especialmente el del señor Norman Groove y el de John Thomas, u otro amigo íntimo por quien él estaba obviamente orando, o para hablarnos sobre su creencia en toda la visión. Sus últimas palabras fueron en un momento en el cual se hallaba consciente, el domingo 12 de febrero, cuando me reconoció y suspiró en su susurro tranquilo, Victoria. Aleluya. Durante aquellos días, había dicho la misma palabra a la señora Owens, Victoria gloriosa. El final de su peregrinaje terrenal llegó a las 10 de la mañana del lunes 13 de febrero. Al arrodillarnos alrededor de su cama, estábamos profundamente conscientes de la maravillosa presencia de Dios. Dijimos en nuestra oración hágase tu voluntad y pedimos al Señor que nos hiciera sucesores dignos de un siervo tan noble de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En una hora, el señor Samuel Owell reunió a todo el equipo del instituto y de la escuela. Por naturaleza tranquilo y reservado, era obvio para todos que el Espíritu de Dios había descendido sobre él mientras convocaba a todos a una rededicación de sus vidas para llevar a cabo la visión y comisión que su padre había dejado. Desde aquel día quedó muy claro para todos que en lo oculto de los pasados 13 años, durante los cuales él había estado con sus padres en el instituto, Dios había estado madurando y preparando a su siervo para ocupar el lugar del señor Owens. Ningún hijo por herencia natural podría colocarse en el lugar de tal padre, pero todos reconocen con agradecimiento que la misma persona divina que vino a vivir en el difunto director también habita en su hijo y así que, tanto el instituto como la escuela aún tienen el mismo guía, capacitador y proveedor, el Señor mismo en medio de ellos. Nota final. El Instituto Bíblico de Gales y la escuela de los cuales Dios guió a su siervo a fundar y a dirigir, continúan sus actividades exactamente igual que antes. El equipo del instituto, hospital, escuela y hogar para los niños de misioneros, suma en total 98 personas, con el señor Samuel Owens, M.A., como director honorario. Estos, juntamente con unos pocos viejos amigos quienes forman parte de la familia del instituto, hicieron parte del grupo de intercesores durante los años de la guerra. Es difícil encontrar a uno entre ellos que haya estado en el instituto menos de 10 años, y algunos han permanecido 15 y hasta 20 años. Todos son, en primer lugar, intercesores que se dan a sí mismos y viven en oración por la visión a toda criatura. Usan sus dones y conocimiento en varias formas en el ministerio. Esto ha sido cumplimiento de aquella promesa dada al señor Owens en cuanto a todo obrero voluntario y hábil. Muchos son profesores. Hay 3 doctores, 6 enfermeras, 2 tienen títulos en música, otras son secretarias, trabajadores, domésticos, jardineros, mecánicos, etc. Todo el equipo ha caminado por fe con Dios, todos estos años, para la satisfacción de sus necesidades personales. Han aprendido en el lugar secreto a mover el trono para suplir sus necesidades. No se pagan salarios ni pensiones,
Todo es provisto en respuesta a la oración. Es digno de destacar que durante el año financiero de 1950-51, el primer año después de que Dios se llevó a R.S. Wells para estar con él, el Señor ha enviado más dinero que en cualquier otro año en la historia del instituto. El Instituto Bíblico otorga a los estudiantes un curso de 2 años para salir a los campos tanto del extranjero como de este país, a un precio mucho más bajo que el costo real, siendo gratis la enseñanza. Las reuniones de oración de la mañana y de la noche siguen siendo el centro de la vida espiritual del lugar. Los estudiantes reciben los cursos normales de materias sobre la Biblia, y otros más. El instituto tiene su propio hospital, el cual puede albergar hasta 25 pacientes. Fue construido en los terrenos de Derwentford y es usado en muchos casos de enfermedad entre los niños de la escuela y, a menudo, para los misioneros que están de licencia de sus respectivos campos. El Señor continúa dando al instituto cargas de oración específicas por la sanidad de los enfermos. Los doctores y enfermeras del instituto van personalmente a hablar con Dios para que supla la mayoría de las medicinas, además de sus propias necesidades. Desde su comienzo, la mano de Dios ha estado en forma muy notable sobre la escuela del Instituto Bíblico. Esta permanece casi única en Inglaterra como escuela preparatoria y secundaria de altos logros escolásticos, a pesar de que cada miembro del equipo es un consagrado siervo de Jesucristo cuya prioridad es ganar a los niños para Él. De 11 que asistieron cuando la escuela se abrió en 1933, el número ha crecido hasta llegar a 400 muchachos y muchachas desde la edad de 5 años hasta los 18, con el Dr. Kingsley C. Priddy, M.B., B.S., D.T.M., ETH, como director, y la señorita Doris M. Ruscoe, B.A., como directora. Hay un equipo de 33 maestros y maestras, 14 de los cuales tienen grados universitarios, y el resto poseen sus certificados de profesores. Uno tiene diploma en educación física. La escuela solicitó al gobierno que enviara a sus inspectores en 1948 para poder tener su aprobación oficial, y tanto las escuelas de gramática preparatoria como secundaria fueron aceptadas como eficientes. Durante estos años, 22 estudiantes se han graduado de universidades, 7 han recibido grados como médicos, 25 han pasado por universidades de pedagogía y cerca de 20 han llegado a ser enfermeras, adiestrados. De estos ha regresado una docena, llamados por el Señor para ser miembros del equipo de la escuela. Financieramente, el equipo de la escuela, tal como el del instituto, vive por fe, sin salario o pensión. En 3 o 4 ocasiones, el Espíritu de Dios se ha movido en forma notable entre los muchachos y muchachas, con comienzos de avivamiento y muchas conversiones. Aunque no se coloca sobre ellos ninguna clase de presión indebida, hay un balance saludable entre el desarrollo de espíritu, mente y cuerpo. La evidencia de la completa bendición de Dios sobre la escuela es su gran popularidad en Swansea y los distritos vecinos. Padres de todas las clases, inclusive aquellos que no simpatizan con el instituto en su fe religiosa, procuran enviar a sus hijos allí. El propósito original para que fue fundada, se destaca en la escuela: proveer un hogar para los niños hijos de misioneros. Al hogar han llegado continuamente quienes luego han salido a predicar el Evangelio en tierras distantes. Durante varios años, este número ha promediado 65. Es maravilloso ver cuán feliz es la familia, tanto en la vida de escuela como de hogar. Desde el mismo comienzo, Dios guió a R.S. Wells a cobrar a los misioneros solamente la mitad de los costos para la educación y pensión de sus niños. También desde el inicio, Dios ha llamado a la señorita G. Roderick para ser la matrona de la escuela, y a través de los años se ha unido a ella un grupo de 15 auxiliares. Además del interés del instituto en todas las actividades misioneras, hay algunos centros en el exterior que han sido ocupados por sus estudiantes, quienes mantienen vínculos como enviados por el Espíritu Santo desde el instituto. El primero de tales centros es una casa de la misión en París, con un vestíbulo y acomodaciones, la cual fue comprada por el Sr. Wells hace 13 años y donde trabaja un equipo de 5 personas. La meta es empezar un instituto bíblico para el adiestramiento de estudiantes del continente, en conexión con este centro. Luego, a pedido directo del emperador de Etiopía, una de las doctoras del instituto, Margaret Fitzherbert, MRCOG, especialista en obstetricia y ginecología, salió para encargarse de esos departamentos en el Hospital Haile Selassie de Addis Abeba. Algunas enfermeras también se han unido a ella. En esta posición estratégica, ellas pueden ser testigos para Cristo en el corazón de la capital, sin ser misioneras profesionales. En el Líbano, 2 obreros armenios mayores de edad,
quienes han tenido la escuela de una misión con cerca de 100 niños. Son ahora ayudados por 2 miembros del instituto. Después de una visita del señor Samuel O. Welch al Medio Oriente, existen ahora planes de abrir un centro misionero en la antigua ciudad de Jerusalén, y varios integrantes del instituto están en este momento esperando ir allá. En adición a estas extensiones directas del instituto que están llegando hasta tierras distantes, hay vínculos de cooperación con misioneros evangelistas en India, Nigeria, Brasil, donde se hallan trabajando estudiantes del instituto, además de aquellos alumnos que se han unido a varias sociedades misioneras. En el instituto se celebran conferencias de verano. Sin duda, habrá muchos a quienes Dios les hable por medio de esta lectura de la vida de su siervo, quienes desearán venir, tal vez desde los mismos confines de la tierra, a tener una comunión viva y personal con los integrantes del grupo del instituto, ya sea como visitantes o como estudiantes. Serán bienvenidos. Pueden comunicarse con la señora de Rees Owens, la viuda del finado director, quien sigue con su abundante ministerio de fe y amor en medio de la familia del instituto, en el Instituto Bíblico de Gales, Derwentford, Swansea, Gales del Sur.